Entonces, en el esófago, la distribución de la musculatura es bastante importante porque su función realmente es desplazar el bolo alimenticio desde que lo recibe hasta el estómago. Las paredes del esófago están constituidas de mucosa, submucosa y una capa muscular. Vamos a tener en el primer tercio del esófago, porque cuando la deglución, recuerden ustedes que primero es voluntaria, el primer tercio es musculatura esquelética, ¿ya? Y aunque nosotros no podemos controlar cuando el bolo esté en el esófago, y ahí no podemos hacer nada, ¿ya? Y en los tercios posteriores, musculatura lisa. Entonces, el esófago, aquí ustedes pueden ver en este esquema, el esófago y las ondas que genera por la contracción. Entonces, aquí vemos que el esófago tiene dos tipos de movimientos peristálticos. Los primarios, que son continuación de la onda peristáltica de la faringe. Recuerden ustedes que la faringe tiene peristaltismo. Y los secundarios, que es la distensión de las paredes esofágicas debido al alimento retenido. Entonces, el movimiento peristáltico, ahí tiene que haber una contracción y una relajación. Y eso va haciendo a través de segmentos en todo el órgano. Y tiene que haber una relajación receptiva del estómago. Entonces se tiene que abrir el cardias. ¿El qué? El cardias, el esfínter, ¿ya? Bueno, en la peristal vamos a encontrar tres tipos de actividades: la peristalsis primaria, secundaria y las ondas terciarias. La primaria está dada por la contracción que se genera posterior a la relajación del esfínter esofágico superior. Y este va a desencadenar, ¿no?, la onda peristáltica, que viene de la faringe. Eso ocurre entre 5 y 6 segundos, ¿no? Entonces, las fibras musculares y las que están debajo de ellas están relajadas, y así sucesivamente ocurre. En la peristalsis secundaria se produce una distensión del esófago. ¿Con distensión se refiere como a relajación? Justamente, se abre más el esófago, ¿ya? Y entonces aquí el esfínter esofágico superior no participa para nada, porque ya estamos en la siguiente onda, ¿ya? Estas son importantes para el transporte del alimento que ha quedado retenido en el esófago y entonces se puede eliminar, ¿ya? Es importante las ondas peristálticas secundarias porque ellas van a eliminar cualquier elemento que sea producto del reflujo del estómago hacia el esófago, ¿ya? Y las ondas terciarias no son peristálticas y no son propulsivas, ¿no? Y encontramos que normalmente estas ondas consiste en que se generan porque las personas hacen degluciones sucesivas. Entonces, así como tragamos, 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 continuamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso va a generar la inhibición del glutorio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tragamos saliva, por ejemplo, mucha saliva, llega un momento que no podemos seguir tragando, ¿sí?
Mira, Ya, eso es con respecto al esófago. El estómago. Cuando nosotros estudiamos el estómago, también tenemos que considerarlo que es un tubo. Entonces, aquí se va a guardar, sirve de reservorio, de receptáculo del bolo alimenticio, ¿ya? Y entonces, aquí van a ocurrir, ¿no?, procesos digestivos que son químicos y físicos, porque hay ondas musculares del estómago que permiten como la mezcla del bolo con las enzimas, ¿ya? Y entonces aquí vamos a... ¿Cómo? ¿Ondas? ¿Dijo? Sí, ¿Dijo ondas? movimiento, ondas musculares, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, aquí lo que tiene que ocurrir es la digestión de las proteínas. Para que ocurra la digestión de las proteínas es necesario que se libere ácido clorhídrico y se libere pepsinógeno. Ambos elementos se asocian y forman pepsina, que es la que va a degradar a las proteínas, ¿ya? Como el contenido del estómago es muy ácido, entonces vamos a tener células cerca del píloro que van a producir moco y bicarbonato. El bicarbonato va a neutralizar el ácido clorhídrico. ¿Produce moco qué más? Bicarbonato. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de células que encontramos en la mucosa del estómago, ¿ya? Vamos a tener células que producen moco, y son unas que están en la superficie, otras que se encuentran en el cuello, y vamos a tener células que reciben el nombre de células parietales, que son estas, que son las que van a secretar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es secretado por las células parietales. Y las células principales van a secretar el pepsinógeno y una lipasa gástrica. Aquí son atacados los lípidos, pero no en profundidad. Y vamos a tener también unas células que se denominan células G, que van a producir hormonas gástricas, ¿no?, como la gastrina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos la diferencia de células en la mucosa del intestino, del estómago. Entonces, las células principales se llaman zimógenas, ¿no?, porque producen el pepsinógeno. Las parietales secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico, que es muy importante, porque ese permite la absorción de la vitamina B12. ¿Qué ocurre cuando a una persona la operan y le hacen bypass gástrico? Tiene que dar una vitamina. Tiene que tomar toda su vida vitamina B12, ¿ya? La mucosa del cuello secretan un bicarbonato, y las células G van a liberar gastrina, las B somatostatina, y hay otras que secretan serotonina y las histaminas. Eso es con respecto al estómago. Entonces aquí ustedes tienen un esquema donde están las diferentes células en las diferentes partes del estómago. La motilidad gástrica está regulada principalmente por el sistema parasimpático. ¿Qué es motilidad? Movimiento.
el movimiento de los músculos, ¿ya? Entonces, el estómago tiene que tener una relajación receptiva, es la apertura del cardio. Relajación adaptativa, que acomoda el bolo alimenticio en su interior. Y todo al recibir el bolo alimenticio, entonces se activa la motilidad gástrica, ¿ya? Importante, el estómago, además de contener el bolo alimenticio, tiene que hacer que éste se desplace para que pueda llegar al intestino delgado, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener determinados movimientos que permiten el desplazamiento del bolo alimenticio. Una vez que ha ocurrido la digestión del bolo alimenticio, este recibe el nombre de quimo, con Q, quimo, se llama quimo. ¿Qué era el quimo? Es la digestión, el producto de la digestión del bolo alimenticio, o sea, producto de la digestión en el estómago, vamos a obtener el quimo, ¿ya? El intestino delgado, ahí el intestino delgado va a recibir la bilis de la vesícula biliar que se ha formado en el hígado. El jugo pancreático, todas las enzimas que produce el páncreas exocrino, y el jugo intestinal. Entonces, el jugo intestinal son enzimas que produce el propio intestino delgado, ¿ya? Entonces, la función de la bilis es emulsionar a las grasas. ¿Qué significa emulsionar? Va a hacer como micelas de grasa para que las enzimas, las lipasas, puedan tener una mejor actividad. ¿Como que degrada la grasa? No las degrada, sino que las parte en vesículas chiquititas. Las fragmenta, las corta. Sí, pero no las corta, ¿ya? Nosotros tenemos, supongamos, esta estructura de grasa, y entonces la bilis lo que hace es sacar vesiculitas de esa estructura. Y esas son las micelas, ¿ya? Entonces aquí se realiza la absorción del 90% de los nutrientes. Y vamos a tener la digestión mecánica del intestino delgado, que mezcla y tritura el quimo. Y el quimo ahora se transforma en kilo con Q, ¿ya? Y después viene la digestión química, que está a cargo del jugo pancreático y el jugo intestinal. Entonces, cuando nosotros estudiamos el intestino delgado, vemos que tiene alrededor de 5 metros de largo. Está todo replegado en nuestro abdomen. Y el quimo tiene que ser transformado en kilo, y este se desplaza al kilo y se demora entre 2 a 4 horas en desplazarse. Entonces ahí está mal escrito porque dice quimo. El quimo demora de 2 a 4 horas en recorrer. Ya, porque mientras se está recorriendo, se está haciendo la digestión y se está transformando en kilo. ¿Ya? No es que empiece a recorrer el kilo, es que en ese proceso de cuando corre, es que ya. Ya, los movimientos del intestino delgado, o sea, hay rítmicos segmentarios, que sirve para triturar a los alimentos, contracciones
de los diferentes segmentos que tiene el intestino, que recibe el nombre de asas, que se hacen en sentido opuesto para mezclar a lo que es su contenido. Y movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son los que sirven de propulsión para que pueda llegar ahora el kilo a el intestino grueso. Ya. ¿Cuáles son las enzimas que están asociadas a las microvellosidades? Es decir, vamos a tener enzimas que produce el jugo, que produce el páncreas. Estas enzimas van a degradar todo lo que no se ha degradado antes. Por lo tanto, si nosotros recibimos dextrinas, las dextrinas son fragmentos de hidratos de carbono cortos. Entonces ahora lo que se tiene que hacer es degradar esas dextrinas a las unidades, a monosacáridos. Y igual ocurre con las proteínas. Las proteínas no se degradan completamente en el estómago, terminan su degradación en el intestino. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos enzimas específicas y en las microvellosidades vamos a encontrar enzimas que van a degradar al máximo los nutrientes, como tenemos las que degradan a los disacáridos. Entonces, cuando llegan los nutrientes a la vellosidad intestinal, puede llegar en forma de lactasa, maltasa, lactosa, maltosa, sucrosa, ¿ya? Y las enzimas específicas son las que tienen el mismo nombre de ellos y están en las microvellosidades del intestino delgado. Pero entonces no son ellas las que están en las microvellosidades, no es la lactosa. No, la lactosa no. La lactasa está en la microvellosidad. ¿Y qué va a hacer? Degradar a la lactosa. La maltasa está en la microvellosidad, que degrada a la maltosa. La sucrasa a la sucrosa. Las peptidasas, vamos a encontrar aminopeptidasas, que son las que van a degradar al máximo a los péptidos, ¿ya? Entonces vamos a obtener aminoácidos libres, pero también puede haber dipéptidos y tripéptidos. La enteroquinasa va a activar la tripsina, y la tripsina es una enzima que degrada las proteínas. Entonces, para que se degrade a niveles más inferiores. Las fosfatasas, entonces ellas van a jugar un papel muy importante porque van a permitir la absorción del calcio y la vitamina D, ¿ya? Y tenemos, ¿no?, la ATPasa de calcio y la ATPasa de magnesio. Y tenemos la fosfatasa alcalina, que ustedes ya la deben haber escuchado, ¿no? Elimina los grupos fosfatos de las moléculas orgánicas. Y entonces la vitamina D va a poder trabajar adecuadamente activando esta enzima. Entonces, estas enzimas están en las microvellosidades del intestino delgado. Intestino grueso. El intestino grueso es mucho más pequeño y vamos a distinguir una zona que se llama colon ascendente, colon transverso y colon descendente. ¿Ya? Todo el intestino grueso mide alrededor de 1,5 metros y vamos a encontrar en él
el ciego, que es el apéndice, ¿ya? Y el colon, propiamente tal. Y entonces el colon descendente se comunica con el colon sigmoideo, que está en contacto con el recto y el ano. Está constituido por unas estructuras que reciben el nombre de austra. Las austras son estos espacios, estas como prominencias que nosotros vemos en el intestino grueso, ¿ya? Y ellas lo que van a hacer es ayudar a la motilidad y a la fragmentación de el contenido que está en el interior del intestino, ¿ya? Entonces, una vez que han sido recibido el producto, lo que ha quedado de la digestión, entonces llega al intestino grueso a través de la válvula ileocecal. Aquí vamos a tener un desarrollo muy grande de la flora intestinal, principalmente por Escherichia coli, y aquí se van a sintetizar vitamina B12 y vitamina K, ¿ya? Entonces, ellas van a participar en ese proceso. Entonces, nosotros tenemos relación directa con ellas, ¿ya? Es como una simbiosis. ¿Para qué sirve la vitamina K? Vitamina K. ¿Han oído hablar de la vitamina K? ¿Ya? ¿Ah? La sangre. Participa en la coagulación de la sangre, ¿ya? Profe, a los bebés se les inyecta vitamina K cuando nacen, cuando son muy chiquitos, ¿o no? No sé. La coagulación. Eso depende de las condiciones que haya nacido el bebé, ¿ya? Ya, ¿cómo es la motilidad del intestino grueso? Bueno, encontramos contracciones segmentarias, entonces estas son producidas en la zona del ciego y el resto del intestino, es decir, al inicio del intestino grueso. Y movimiento en masa, que es, este movimiento tiene como finalidad mover todo lo contenido del intestino hacia la zona de el colon segmentario, ¿ya? Entonces, este movimiento va a permitir que se pueda absorber el agua en el colon distal, se absorbe el agua y se transforma el contenido fecal del colon en materia semisólida e incrementa la dificultad del desplazamiento, queda incrementada en el colon distal porque está más espeso, ¿ya? Cuando nosotros tenemos diarrea, esta absorción del agua no ocurre, ¿ya? Por eso es que se genera la diarrea. Entonces, ¿cómo ocurre la defecación? Bueno, lo que ha llegado, ¿no?, a el recto va a presionar el esfínter anal interno y eso va a generar el deseo de defecar, que es voluntario, porque tenemos un esfínter externo, ¿ya? Y entonces ese nosotros podemos controlarlo por la voluntad. Entonces el reflejo de la defecación está dado por la llegada de las heces fecales. Bueno, importante,
cuando ocurre la excreción de las heces, no solamente va a trabajar el sistema digestivo propiamente tal, sino que trabajan músculos abdominales y pélvicos para incrementar la presión para que pueda salir. Eso es con respecto al tubo. Ahora, decíamos que hay diferentes órganos que están asociados a este tubo que van a producir ya sea enzimas o pueden producir también hormonas. En el caso de el páncreas exocrino, el páncreas exocrino va a secretar amilasa pancreática. La amilasa pancreática va a actuar sobre los hidratos de carbono. Tripsinógeno, quimiotripsinógeno. Estos van a actuar sobre otros hidratos de carbono. Carboxil polipeptidasa y proteasas. Entonces ellas van a actuar sobre las proteínas. Lipasa pancreática, fosfolipasa y colesterolasa, ¿ya? Para poder degradar, ¿cierto?, los lípidos. Entonces, genera un inhibidor de la tripsina que evita que active las enzimas antes de llegar al intestino delgado. Y eso es muy importante, porque si no, se dañaría el conducto por donde pasa. Ahora, el hígado. El hígado tiene muchas funciones en nuestro cuerpo y desde el punto de vista digestivo va a liberar la bilis, pero vamos a ver que el hígado también va a trabajar con los productos de la digestión de los diferentes alimentos que nosotros hemos consumido, ¿ya? Entonces, va a participar en el metabolismo de los carbohidratos, que ya los estudiamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en el hígado con respecto a los carbohidratos? Se almacenan. Hígado y carbohidratos. Se almacenan. ¿Qué se almacena? El carbohidrato en forma de glucógeno. Muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a tener reservas de glucosa en el hígado. Va a participar también en el metabolismo de los lípidos. Cuando nosotros consumimos muchos carbohidratos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué engordamos? Porque generamos triglicéridos. Y eso, el metabolismo ocurre en el hígado. También vamos a ver que hay una síntesis muy grande de muchas proteínas importantes para el funcionamiento del organismo, principalmente proteínas que van en sangre. Y bueno, secreta la bilis. ¿Cuáles son las hormonas del sistema digestivo? En el estómago tenemos la gastrina. Esta sí tienen que saberlo, ¿ya? La gastrina, que estimula las células parietales para la secreción de ácido clorhídrico. Estimula a las células principales para la producción del pepsinógeno. Y mantiene la estructura de la mucosa gástrica. El intestino delgado va a liberar la secretina, que estimula la secreción de agua y bicarbonato en el jugo pancreático, importantísimo, y potencia la acción de la colecitoquinina en el páncreas. El intestino delgado produce la colecitoquinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar, ¿ya? Estimula la secreción de enzimas del jugo pancreático, inhibe la motilidad y secreción gástrica y mantiene la estructura del páncreas exocrino. La colecitoquinina es la hormona que va a evitar que salga el contenido del estómago mientras no haya sido digerido adecuadamente. El intestino delgado
Tenemos el péptido inhibidor gástrico, que inhibe la motilidad y secreción gástrica y estimula la secreción de insulina por los islotes. En el ilionicolon vamos a tener el péptido I, que se parece al glucagón. Entonces va a inhibir la motilidad y secreción gástrica y estimular la secreción de insulina por los islotes del páncreas. La guanilina estimula la secreción del ion cloro y causa la eliminación de cloruro de sodio y agua en las heces. Entonces, eso es importante. Eso es el sistema, las hormonas que regulan el sistema digestivo. Las enzimas digestivas. Bueno, ya hemos mencionado las enzimas. Cuando nosotros hablamos de amilasa, tenemos una amilasa salival y tenemos una amilasa pancreática. Ellas degradan a los hidratos de carbono. La pepsina en el estómago va a actuar sobre las proteínas. La tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, que forman parte del jugo pancreático, va a actuar sobre las proteínas. La lipasa pancreática, bueno, sobre los triglicéridos. Maltasa, sacarasa, lactasa, estas son enzimas que degradan disacáridos. Y aminopeptidasa actúa sobre las proteínas. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, la pepsina y la aminopeptidasa, es que la pepsina va a actuar sobre proteínas de muchos aminoácidos y la aminopeptidasa sobre polipéptidos, o sea, proteínas pequeñas. Entonces, ya sabemos cómo se digieren los diferentes nutrientes, o sea, bueno, se digiere el alimento para generar los nutrientes, ¿no? Y entonces, después tiene que ocurrir la absorción de los nutrientes. La absorción de los nutrientes se hace principalmente en los enterocitos. Los enterocitos son células que forman parte del intestino delgado, del epitelio del intestino delgado, principalmente en el duodeno. Entonces, ahí vamos a ver que estas microbiosidades van a estar en contacto con estos nutrientes y va a tener diferentes transportadores para que pasen al interior del enterocito. Y el enterocito va a entregar estos nutrientes a la vena porta hepática. La vena porta hepática conecta directamente el intestino con el hígado. Cuando nosotros pensamos en aminoácidos y pensamos en monosacáridos, entonces vemos que ellos van a ser transportados a través del canal de sodio que habíamos estudiado cuando estudiamos un tiempo atrás esto, ¿no? En biología. Con el canal el transportador de sodio más los aminoácidos o transportador de sodio más glucosa, este va a entrar a el enterocito por transporte activo secundario y posteriormente sale por un transportador específico a la sangre. No ocurre lo mismo con los lípidos. Los lípidos tienen dificultades para poder llegar directamente a ser utilizados. Los triglicéridos en el páncreas, bajo la acción de las enzimas pancreáticas, ¿no?
van a formar ácidos grasos y el alcohol correspondiente. En el proceso de absorción se va a absorber los ácidos grasos y el colesterol. Dentro del enterocito se va a formar una estructura que está formada de ácidos grasos y colesterol que se llama kilomicrón. Y esta estructura no va a la sangre, esta estructura va a la linfa. Y entonces, a través del sistema linfático, llega a la vena subclavia izquierda. Y de ahí, de esa vena, pasa al hígado. ¿Ya? Entonces, los kilomicrones son como el medio para llevar todos los lípidos al hígado para que sean procesados en los procesos metabólicos. Ya. Entonces, aquí vemos que se está incorporando los diferentes elementos y son degradados en las vellosidades intestinales. Aquí tenemos la sacarosa, la maltosa. Sabemos que en la vellosidad intestinal están las enzimas que lo degradan y finalmente van a producir glucosa. Y eso es lo que va a entrar. Ahora, ¿cómo ocurre a lo largo del tubo digestivo la absorción? Entonces vemos que el alcohol se absorbe en el estómago. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a tomar alcohol? ¿Cómo que tomar agua? Comer antes de tomar. ¿Quién toma agua antes de tomar alcohol? Lo ocular se supone que va alcohol, más agua, alcohol y agua. No, gracias, profe, esos tips. A ver, eso está malo. Yo les voy a explicar algo. A ver, Me interesa. Si nosotros tenemos alimentos ricos en lípidos, el alcohol no nos va a hacer daño. por eso no hace Recubre todo el estómago. Hay gente que se toma una cucharada de aceite antes de salir a tomar. Hay gente que cuando está tomando, está comiendo maní, es por eso que no se cura. Sí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, Para que no haga daño, no para que no. si ustedes se dan cuenta, todos los aperitivos y todas estas cosas que se usan para acompañar el alcohol, todos tienen bastante grasa. Tienen que tener grasa. El agua no va a hacer nada. ¿Ya? Bueno, en el intestino delgado vamos a absorber el calcio, magnesio, hierro, la glucosa, vitaminas hidrosolubles, vitaminas liposolubles, aminoácidos, y aquí se absorbe el resto del alcohol, el intestino delgado. El 80% del alcohol se absorbe a nivel del intestino delgado. También vamos a ver sodio, potasio, la vitamina B12. En el colon, normalmente se trabaja en el intestino grueso con los movimientos de sodio y potasio y agua y los ácidos grasos. Cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo el cólera produce, la bacteria del cólera va a producir unas diarreas terribles. Y lo que pasa es que ella modifica la absorción del sodio y del potasio. Y entonces eso hace que no se absorba agua y se libera agua al medio exterior. Entonces hay que matar a la bacteria para poder lograr llegar a la normalidad. Y es muy importante cuando una persona tiene cólera que sea ingresada a un medio asistencial
para que lo hidraten, porque puede morir por deshidratación. Nada más que por eso. ¿Ya? Entonces es importantísimo. Bueno, aquí tenemos las vellosidades intestinales y vemos que en el interior de las vellosidades están los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, formando lo que se denomina el quilífero central. Entonces, a los vasos sanguíneos, ¿qué va a llegar? Los monosacáridos, los aminoácidos. ¿A cuál? A los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos conectan con la vena cava. ¿Y qué va a ocurrir con los lípidos? ¿A dónde van a llegar? No, en el quilífero, aquí. ¿Dónde van a llegar? ¿Ah? ¿En dónde? ¿Cómo? Lípidos. Los lípidos, ¿por dónde pasan al organismo? ¿Ah? ¿A la sangre? No, pues no pasan a la sangre los lípidos. ¿A la linfa? A la linfa. Pasan a la linfa y de la linfa pasan a la sangre, en la subclavia izquierda. ¿Ya? ¿Pasan a la linfa? Ya. Entonces, estamos listos por aquí.